Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Muchas gracias por estar nuevamente conectados con nosotros, el enlace latinoamericano europeo. Muchas gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos. Pues esto que trabajamos aquí juntos, con ustedes, con nuestros invitados, nuestros ponentes, es justamente para aportar a la información y a la reflexión para romper el bloqueo mediático. Mi nombre es Marta Armijos y los acompaño desde Alemania. El Ecuador vive uno de los momentos más oscuros de su historia, oscuros en el amplio sentido de la palabra, sin luz, sin energía, hasta por 14 horas, con muertes a diario en las calles, incluso en un centro penitenciario, a pesar de estar intervenido por los militares, con desesperanza. Y en medio de todo esto, se firman contratos, se toman decisiones trascendentales para nuestro país, del que muchos de nosotros ni siquiera nos enteramos. El enlace latinoamericano europeo se complace en tener hoy en nuestro conversatorio al doctor Washington Andrade Escobar para tratar el tema transferencia del OCP, es el oleoducto de crudos pesados, al Estado ecuatoriano. Para quienes no conocen al doctor Andrade, él tiene un doctorado en jurisprudencia, una especialización en derecho procesal por la Universidad Andina. Es jurista en libre ejercicio. Ha defendido y defiende casos emblemáticos en nuestro país, como es el caso de los trabajadores de la Cervecería Nacional. Patrocina el caso a la ex asambleísta Mireya Pazmiño por el caso de peculado Flopec y delincuencia organizada de Guillermo Lazo. Asimismo, patrocina voluntariamente al secretario de ANTEP, David Almeida, contra quien hay acciones legales desde el Ministerio de Trabajo actual, bajo el gobierno de Noboa. Patrocina asimismo al señor Leonidas Issa en el juicio por delito de calumnia por parte de Guillermo Lazo. Y con mucha energía ha defendido el caso que nos ocupa el día de hoy, el del oleoducto de crudos pesados. Actualmente, después de concesiones en manos de transnacionales. Bueno, dicho esto, le doy la palabra al doctor Andrade y bueno, le recuerdo pues que después le recuerdo también al público que esté presente, quizás también en Facebook, que luego de la ponencia habrá el espacio para hacer preguntas y entonces entrar en el conversatorio. Muchas gracias. La palabra es suya, doctor Andrade. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes a todos y también a toda la audiencia y para todo el público que vea este programa. Entonces, en los horarios respectivos, mi saludo por la diferencia horaria. Es necesario recordar y hacer un antecedente de cómo nace el OCP. Muchos de ustedes no deben conocer, algunos de pronto sí recordamos qué es lo que ha pasado con el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados, como lo notó Marta, que transporta el crudo, efectivamente, un tipo de petróleo más viscoso y que tiene necesariamente que tener un tratamiento especial con un calentamiento mediante centrifugado y también ser impulsado con bombas potentes en diversas estaciones. Este oleoducto más o menos tiene un diámetro de aproximadamente 91 centímetros en la mayoría de su extensión y el 95%, un poco más, está bajo tierra, es decir, no se lo puede ver
Y esa es una de las razones por las que a lo mejor la gente no está tan enterada. No me meto en los aspectos técnicos porque no es mi área, conozco básicamente lo esencial, pero qué es lo que ocurre desde el inicio? En 1999 se saca a licitación el oleoducto de crudos pesados, ¿sí? Para la construcción. Recordemos que en esa época se estaban dando cambios y producto de la crisis, recordarán que se dio el feriado bancario y todo eso, pero esto se consideraba es decir, algo estratégico, ¿no es cierto? Un proyecto estratégico para el Estado. Y de hecho lo es, de hecho lo sigue siendo. En esas circunstancias se saca licitación y hay tres participantes. Uno de ellos, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que hace una oferta de 565 millones de dólares, con un mejor trazado y además con una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, vemos que el Cuerpo de Ingenieros, que se pertenece al Estado, pertenece a las Fuerzas Armadas, pero pertenece finalmente al Estado, hace esta oferta con la experiencia de haber manejado y haber realizado variantes y nuevos tramos en el SOTE. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay otra oferta por 799 millones de un consorcio francés. Esto, digamos, nunca se llegó a concretar realmente porque lo que se intentaba era dar la idea de que hay otro interesado para subir el precio finalmente. Y hay otra oferta de 899 millones de dólares que termina siendo a la que le adjudican. Es decir, el típico 899, es decir, que le falta una cifra para dar la idea de que no es 900, sino es 800, pero realmente es 899. A la postre termina costando el OCP 1.500 millones de dólares. O sea, si ustedes notan, casi el triple de la oferta inicial que hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, recordarán, con un mejor trazado y una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, en esas condiciones nace así el proyecto del OCP. Se llega a firmar el contrato ya en el 2001 en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, vaya coincidencia del apellido, pero se llega a firmar. Para ello se emite el decreto 696 y en este decreto que es para que se establece el marco regulatorio para la construcción y a operación del OCP. También se hacen reformas a la ley de hidrocarburos y se establece un reglamento a la ley de hidrocarburos que se refiere al manejo de los oleoductos. Todo este marco jurídico, a pesar de que todo estaba en favor de este consorcio que termina siendo el adjudicatario, como es el consorcio OCP Limited, conformado por ¿quiénes? Conformado por las empresas petroleras que estaban explotando los bloques petroleros en el Ecuador. O sea, son las mismas empresas que se pusieron de acuerdo para poner capital para efectos de hacer la construcción. Esta empresa OCP Limited tiene su domicilio en Islas Gran Caimán, es decir, en un paraíso fiscal. No obstante, se crea la compañía OCP Ecuador SA y la mayor accionista, o mejor dicho, la única accionista es la compañía OCP Limited. Pero se da la figura de que se crea la compañía OCP Ecuador para que se encargue para los efectos tributarios y todo. Y ahí viene la otra parte que es para realizar estas operaciones tributarias, para tratar de bajar los costos mediante los precios de transferencia y todo eso. No me voy a meter en esa línea, tampoco es mi especialidad, pero sí conocemos cómo se mueve. Algunos de ustedes pueden conocer y eventualmente nos puede dar también una explicación, pero finalmente se dieron problemas tributarios y el SRI finalmente terminó determinando varias operaciones irregulares y declaraciones de impuestos que no estaban acorde y que se pretendía perjudicar al fisco y también a sus trabajadores. Pero esa es parte de la historia también. En esos términos se establece. ¿Por qué es importante? Porque muchos dirán, pero finalmente puso la plata de la empresa privada, la famosa empresa privada, y el precio no importa lo que haya costado. Finalmente, lo que ocurrió es que pusieron los privados la plata. No, allí viene la primera trampa. Y esto significaba que si es que más costaba, es decir, se establecía un precio más alto, el tiempo para efectos de la amortización de esas inversiones subía. Por lo tanto, al subirse a cerca de 1.500 millones de dólares,
el precio el tiempo para la recuperación de las inversiones se estableció en 15 años. O sea, noten ustedes que si proporcionalmente el precio era de 600 millones de dólares, el tiempo de explotación para la amortización hubiera sido más bajo. Ese es el razonamiento lógico. No obstante, el precio terminó en eso. Ya en este precio mismo, es decir, valga la redundancia, sobrepreciado, ya hubo indicios de que se daban irregularidades, incluso de un posible peculado. Entendemos nosotros que los contralores o el contralor de la época terminó haciendo terminó estableciendo incluso un informe donde se establecían ya responsabilidad, indicios de responsabilidad penal. Pero como ya conocemos quienes estuvieron de contralores durante todo ese periodo, resulta que por alguna extraña razón lo que se hizo es archivar ese informe. Estamos tras recabar ese informe y todo eso. Más allá de que los actores, la mayoría de actores principales de esa época, muchos de ellos ya han fallecido, como el presidente Gustavo Noboa Bejarano. No obstante, hay que recordar que este contrato se dio después de la Constitución del 98, donde se estableció de que el peculado es imprescriptible, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un elemento a notar, pero es para que ustedes se den cuenta cómo nació el OCP y cómo se construyó. Bueno, finalmente esta obra se termina construyendo y es así que empieza a operar aproximadamente después del 2003, pero con algunos retrasos, algunos aspectos de fuerza mayor y todo eso. La fecha de terminación del contrato se establece el 20 de enero del 2024. O sea, esa era la fecha final. Y aquí debemos referirnos a las cláusulas del contrato. Las cláusulas del contrato, en varias de ellas, pero principalmente la que se refiere al plazo y dice expresamente terminación automática, dice al cabo, y toda esta información se la puedo hacer llegar a Marta para que la distribuya. Es información bastante voluminosa. No les he preparado este rato las imágenes, podría hacerlos, pero les envío esta información por los problemas técnicos que tenemos. Tuvimos que cambiar de computadora a última hora, todo eso. Pero bueno, finalmente esta información es pública, pero nosotros la tenemos sistematizada y les podemos pasar. El contrato tiene una gran cantidad de páginas, y entenderán y todo. Entonces se establece que el contrato terminará automáticamente al final del plazo. Ojo, este es un detalle no menor, que resulta que también en la cláusula 4.1 se establece que es obligación perdón, se establece que el Estado no le garantiza utilidad a la empresa. No obstante, en los 15 primeros años se estableció el punto de equilibrio para que recuperen la inversión, o sea, los más de 1.500 millones. Y en los otros 5 años se estableció un periodo para que puedan recibir utilidad. Sin embargo, el Estado no le garantizaba utilidad a la empresa. Esto es sumamente importante. Y ya llegado el plazo, correspondía hacer un procedimiento previo de establecer 6 meses antes mesas de transición para efectos de la entrega. ¿Por qué? Porque a la terminación del contrato, la empresa OCP Ecuador S.A. de propiedad de OCP Limited tenía que entregar el OCP funcionando, funcionando. Esta es sumamente clave, funcionando sin costo alguno para el Estado. Noten ustedes el espíritu del contrato. El contrato es ley para las partes en cualquier parte del mundo, pero sin embargo acá en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa a continuación? Y vamos a ver una vulneración que puede ser constitutiva de un grave perjuicio al Estado, incluso de la figura de peculado. Si teníamos el 20 como terminación automática, era obvio que tenía desde esa fecha que todos los recursos que genere el OCP por transporte del petróleo tenían que ir ¿a dónde? Al erario nacional, es decir, al Estado. A lo sumo, se podía haber pagado o reconocer un fee a la empresa que sí continúa operando, pero ya es un porcentaje marginal. No darle todos los recursos como si el contrato continuara vigente. Ahí es donde viene la intervención, por ejemplo, meses antes del gobierno de Guillermo Lasso. Nefasto gobierno, perdón que lo diga, lo hablo desde el punto de vista como ciudadano, no quiero meter elementos políticos, pero nefasto gobierno cuyo ministro Santos Alvite había declarado que no es la intención del gobierno
hacerse cargo del OCP o que se concrete la transferencia, sino más bien prorrogar el contrato o buscar una forma de licitación. Eso ya había declarado. Por lo tanto, evidentemente no hicieron los deberes y no constituyeron estas mesas de transición que debían establecerse. ¿Para qué? Para resolver sobre los pasivos que son transferibles y los pasivos que son intransferibles. En el contrato se establece claramente que son pasivos intransferibles los pasivos laborales y los pasivos ambientales. ¿Cuáles los pasivos ambientales? Los que se han producido en función de los daños que se pueden haber generado al medio ambiente, principalmente derrames que hayan afectado comunidades o zonas ecológicamente protegidas. Y los pasivos laborales es que la empresa tiene que entrar completamente saneado, sin obligaciones laborales pendientes. Esto implica sin pago de liquidaciones, indemnizaciones a trabajadores y otro rubro importante, utilidades que se hayan generado. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para que se entienda también qué es lo que pasa. Hay un grupo de más de 350 ex trabajadores que se vieron perjudicados en recibir las utilidades. ¿Por qué razón? Ahí le empatamos con esto de las declaraciones de impuestos, de declaraciones tributarias de parte de la empresa. En el año 2005-2006, la empresa hace declaraciones que se podrían considerar no apegadas a la verdad, por no decir las fraudulentas, tratando de utilizar los precios de transferencia, ¿no es cierto? En la cual dicen es que nosotros sacamos la plata y ellos son los que nos sostienen y buscaron pretextos. El SRI no les reconoce eso y les dice, no, señor, su utilidad ha sido esta. Por lo tanto, usted tiene que pagar aproximadamente 28 millones de dólares en el año 2005 y en el año 2006 a sus trabajadores. Ese es uno de los pasivos laborales. Y así es que llegamos entonces a estas fechas. OCP de todos los medios, y aquí hay algo gravísimo que yo quiero contarles, que estamos por develarlo, más allá de que ya tenemos conocimiento de la existencia de esta información, de un acuerdo transaccional ignominioso firmado entre el Estado ecuatoriano, a quien de manera casi despectiva le llaman la República le llaman, y las empresas petroleras transnacionales, en las cuales, con fecha 18 de diciembre del 2018, firma un acuerdo transaccional por el cual, de manera vergonzosa y violando la soberanía y lo dispuesto en el artículo 422 de la Constitución, se establece que estas empresas, una de ellas, OCP, se allanan a pagar lo determinado por el SRI, obviamente amparándose en la disposición general tercera de la Ley de Fomento Productiva, sacada en el mes de agosto por el también nefasto presidente Lenín Moreno, en la cual se determinaba con un ejemplo pequeño, es decir, se hizo una exención tributaria de impuestos, multas y recargos y de costas y todo eso a las empresas que estuviesen adeudando y que tuvieran juicios con el Estado. Es decir, si se allanaban ellos a pagar lo que les determinó el SRI, ellos les descontaban los intereses y todos estos recargos. Es decir, sin embargo, para eso sus declaraciones fraudulentas valían respecto de los trabajadores. Noten ustedes ahí cómo se perjudica el derecho de los trabajadores. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos cuáles son las motivaciones de por qué las prórrogas y todo eso. Pero ¿qué pasa con este acuerdo transaccional? Se establece, violando lo dispuesto en el 422 de la Constitución, que fue objeto de la última consulta, ¿no? En la cual el pueblo categóricamente dijo no al arbitraje internacional. Se establece que en caso de que el Ecuador, que el Estado ecuatoriano, a través de cualquiera de sus autoridades, jueces o tribunales, disponga el pago de las utilidades que se hayan generado en los periodos que ellos pagan, que se acogen a esta remisión tributaria, el Ecuador tendrá que repetir lo pagado a favor de las empresas en arbitraje internacional. Eso es lo que dicen. Es decir, este acuerdo transaccional, que obviamente lo pusieron como confidencial y no quieren develarlo, firman el Procurador General del Estado como abogado del Estado, el ministro de Energía, el ministro de Trabajo, la directora del SRI de ese entonces,
con este grupo de empresas petroleras. Pero lo grave de todo esto es que el Ministerio de Trabajo se compromete a archivar todas las causas que estén en curso. Qué gravísimo todo esto para los trabajadores y los derechos laborales, ¿no? Y los derechos humanos. Así que, a consecuencia de este acuerdo transaccional, ignominioso, fraudulento, se archivan todas las causas en contra de las empresas petroleras, incluyendo OCP. Ya. Ahora, retomemos ya el tema del contrato. Como llegamos a esta parte de acá, el 20 de enero, debía terminar y hacer la entrega. ¿Qué pretexto pone Daniel Noboa a través de sus funcionarios en la cual se reúnen con fecha 28 de diciembre, como si se tratara del Día de los Inocentes, se reúnen con la empresa OCP y los accionistas con domicilio en Islas Gran Caimán, se reúnen en una audiencia de mediación en la cual ellos establecen como pretexto ya la seguridad. Es decir, ellos ya se adelantan que por un tema de seguridad nacional, el contrato debería prorrogarse. Ojo, adelantándose ya al show que fuimos testigos todos los ecuatorianos horrorizados en principio y luego ya nos fuimos dando cuenta de la supuesta toma de TC Televisión que se realizó en vivo con incluso con menores de edad y con armas que ni siquiera tenían municiones, por ejemplo, ¿no? En esta parte de acá, ellos ya ponen como pretexto y dicen por seguridad nacional. Si antes todavía no se había declarado el estado de conflicto interno ni nada por el estilo. Y claro, ponen como pretexto el tema de la erosión regresiva en el río Coca y también como pretexto el hecho de que no han tenido tiempo suficiente para efectos de establecer las mesas de transición. Claro, aquí podemos decir que esto es parte de la improvisación de este gobierno, porque en todos los temas ha terminado diciendo que no ha tenido tiempo o que no ha podido y todo eso. La pregunta sería, ¿por qué se meten entonces a ser candidatos si no tienen la capacidad resolutiva, si no tienen la capacidad de acción? Pero bueno, eso les dejo como el contexto general. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Llega el 19 de enero, antes del 20, y en virtud de esa acta de mediación, firman en una notaría la prórroga del contrato del OCP un día antes, por 191 días. ¿Acogiéndose a qué? Ahí hacen constar en esa escritura, confirmando lo que ya el 28 de enero se anticiparon en decir. Es decir, que porque se ha declarado el estado de conflicto interno y estamos en un estado de excepción, es necesario prorrogar el contrato del OCP porque es estratégico para el Ecuador. Noten ustedes cómo se compone todo esto. Entonces, ahí es donde vemos que se utiliza. Claro, ¿quién en sus sanos cabales, en ese estado de conmoción, con esa declaratoria y con estado de excepción, va a oponerse o va a detectar esto? Ventajosamente, si habemos ciudadanos que le hemos ido haciendo el seguimiento y logramos obtener toda esta documentación, cuando ellos, entre bombos y platillos, publican una fotografía de la ministra Arrobo, que hoy es materia de juicio político, en la cual está tomándose una foto con el gerente de OCP. Y claro, se les durmió el diablo, digo yo, como dice el pueblo, porque aparece en la foto el notario. En virtud de eso, como ya vamos bastantes en el ejercicio profesional, ya conocemos a los notarios. Entonces pudimos identificar en qué notaría estaba todo eso y obtuvimos la copia. Hay que mencionar, y que no es un dato menor, la ministra Robo y el viceministro de Hidrocarburos fueron llamados a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, para que den información de esto. A pretexto también del decreto de estado de conflicto interno, ya entenderán que pidieron ahí que esa comparecencia se declare reservada. Nosotros Ah, solicitamos ser recibidos ahí y evidentemente como se declaró reservada ya no pudimos. Qué es lo que ocurrió ahí? A partir de eso se puso casi un velo sobre el tema. Varias organizaciones sociales fuimos impulsando y haciendo el seguimiento. Desde esa fecha, se han emitido facturas por parte de OCP de un promedio de 10 millones de dólares mensuales a Petroecuador. ¿Por qué? Por concepto de transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo. Y ahí cabe el ejemplo que nosotros lo hemos hecho para que la gente entienda, porque a veces este tema parece muy técnico y a veces solamente los expertos se hacen cargo de esto y con eso la gente no termina entendiendo. Hemos puesto el ejemplo. Es como si nosotros
comprásemos una casa por medio de una hipoteca 20 años y luego de terminar de pagarla en el año 20, cuando ya deben darme las escrituras y toda la cuestión, yo continúe pagando un arrendamiento al constructor. Ese es el ejemplo que puede caber aquí. Debemos entender que la modalidad de contrato es parecida a la modalidad del contrato del canal, de cómo se construyó el canal de Panamá, guardando las proporciones y diferencias específicas, pero esa es la modalidad. Es decir, al cabo del tiempo establecido, el OCP debía volver a operación, debía estar en operación del Estado, transferirse todas sus acciones funcionando sin costo para el Estado, ¿no es cierto? Y con todo su equipamiento en buen estado de funcionamiento, salvo el desgaste natural. Pero la clave es funcionando. Ellos toman como pretexto también el hecho para prorrogar de que tiene que realizarse una prórroga, es decir, una variante por la erosión regresiva en el río, en la parte oriental donde está afectado. Eso es un tema real, pero ahí recordemos una cuestión. Este trazado, y así lo ha dicho el Colegio de Geólogos, que tiene advertencias y alertas que ya se dieron en su debida oportunidad, desde que se empezaba a construir, que la construcción y el trazado debía hacerse por el otro margen del río. O sea, no es un tema que ahora lo digo, sino ya había estudios que determinaban esta posibilidad. Son los expertos, los geólogos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos decidieron hacer el mismo trazado casi del SOTE. ¿Para qué? Para ahorrarse plata, a pesar de que nos cobraron una fortuna. Independientemente de eso, es obligación de ellos de entregar funcionando. Y para entregar funcionando, si el Estado no les garantiza utilidad, ellos tienen que hacer la inversión en la variante que tenga que hacerse para cumplir el objeto del contrato. Eso es así, eso termina siendo letal porque esa es la naturaleza del contrato. Pero sin embargo, aquí no, aquí se toma como pretexto y se está queriendo tomar como pretexto, y antes ya se anunció que el Estado no tiene plata para hacer esa variante, que aproximadamente tiene que invertirse 120 millones de dólares, evidentemente sobrepreciada, pero 120 millones de dólares. Noten ustedes que lo que produce el OCP solamente en el transportar el petróleo de Petroecuador al año suman más de 120 millones más los ingresos que reciben por transportar el petróleo de las empresas petroleras privadas, y hoy está transportando petróleo del bloque 95 del bloque nororiental, perdón, de Perú, de la empresa Petrotal, está transportando a través del OCP. Ya se hizo un plan piloto, se firmó un convenio y está transportando. Además, se transporta ya petróleo colombiano. Noten ustedes estos ingresos. O sea, en todo este periodo, desde el 20 de enero, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, ha sufrido un perjuicio superior a los 100 millones, a los 120 millones de dólares, ¿por efectos de qué? De que se le impone seguir pagando una tarifa por transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo, y además los ingresos que reciben por el transporte a las empresas petroleras, resulta que las sigue recibiendo OCP, cuando, repito, estos ingresos debían ir al Estado ecuatoriano. Esta figura es sumamente peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente el tipo penal de peculado determina que cuando las decisiones de los funcionarios públicos terminan hay un beneficio económico, patrimonial, un beneficio propio o de terceros. Y aquí, ¿a quién se ha terminado beneficiando? A terceros. A la empresa OCP Límite de Islas Gran Caimán. Vayamos a saber cómo se hacen las transacciones en esos paraísos fiscales y toda la cuestión, con quién, quiénes se presentan de lobistas para hacer estas prórrogas y toda la cuestión. Pero bueno, no vamos a caer en el campo de la elucubración, hablamos con datos, lo que pasa aquí en el Ecuador. Y lo que está ocurriendo entonces tras la lucha intensa que nosotros hemos hecho, incluso con un plantón y con una idea bastante creativa de hacer una réplica de un tramo del OCP de 50 metros, una réplica protesta. Ahí un ciudadano ecuatoriano viajó desde Bélgica, se llama Johan Romero, que es un patriota. Le comuniqué esa idea, nadie me quería hacer aquí en el Ecuador, y él dijo, yo te hago. Vino desde Bélgica a hacer tuvo esa réplica, y todo eso creo que salió bastante bien. ¿Qué fue? ¿No es cierto? Algo icónico, a pesar de que los medios tradicionales invisibilizaron el tema. Sin embargo, a pesar de todo, creo que
que les llegó tanto el tema porque tuvo bastante difusión mediática en plataformas digitales. No así, los canales pasaban por ahí y nunca prendían sus cámaras, ¿no? Entonces, ya podemos ver, ¿por qué? Porque están abonando a la posición del gobierno y a la posición del negocio de las empresas transnacionales y de la empresa OCP, que es una de las principales pautadoras. Entonces, en esto, ¿qué es lo que nosotros vimos? Que ya debía llegar el 31 de julio y debían entregar el OCP con la primera prórroga, con el pretexto de la seguridad. Llega el 31 de julio y simplemente no lo entregan. Hacen una nueva prórroga arguyendo de que ha habido una para en el transporte del petróleo por efectos de que hubo una suspensión por la erosión regresiva. Y ahí otra vez caemos. La pregunta lógica, si acaso que la prórroga era para que ellos sigan ganando, la prórroga tenía otros motivos, tenía los motivos de supuestamente la seguridad, tenía los motivos de que supuestamente no se habían establecido las mesas de transición o no se habían acabado, todo eso no era para que ellos sigan ganando, pero ellos prorrogan estos días más y de ahí se inventan una tercera prórroga hasta el 30 de noviembre. Para efectos de eso, ya se discutía un documento, un borrador de prórroga del contrato por 10 años más. Es decir, 10 años adicionales más a este casi año que se han dado con estos pretextos. 10 años más, que con todo esto de ingresos al Estado ecuatoriano le representaría más de 1.500 millones de dólares en perjuicio, que se llevaría netamente, casi netamente, la empresa privada. Noten ustedes cuál es el complemento del negocio. Es que ya habiendo terminado el contrato, Pampa Energía, que unos días atrás, unos meses atrás, había adquirido un porcentaje de las acciones ¿de qué compañía? No de OCP Ecuador SA, sino de OCP Límite, o sea, una transacción que no controlamos, violando lo dispuesto en el decreto y en el contrato donde se prohíbe, recuerden ustedes el caso de Oxy, ¿no es cierto? Donde se establecían cláusulas de rescisión del contrato, terminación con sanciones y todo eso, si se realizaban transferencias de acciones sin autorización del Estado. Acá se realizan la transacción, la venta de las acciones de OCP Límites de Islas Gran Caimán y se completa el 100% de la venta a Pampa. Pampa lo anuncia entre bombos y platillos y claro, ahí también a veces no toman la precaución porque no nos hubiéramos ni enterado. Pero ¿por qué nos enteramos? Es porque Pampa, que es una empresa que tiene domicilio en Argentina, resulta que en esta política libertaria de Milei, claro, anuncian como que están haciendo los grandes negocios y uno de los negocios es que ya son dueños del OCP. En Argentina lo anuncian así, es decir, Pampa ya es dueña del OCP ecuatoriano. Ojo, ¿no? Ojo con estos datos. Y entonces Pampa anuncia en su página web que ha comprado el 100%, incluso ponen la cantidad. Y claro, los CEO celebran y todo eso, ¿no es cierto? Y nosotros, los ecuatorianos, nos preguntamos que somos los dueños del OCP, ¿dimos alguna autorización o algo? ¿O hubo una autoridad acá que diga, hey, un momento, ¿cómo es que hacen esta transacción? No, señores, esto ocurre porque ya se tenía entre gallos y medias noches y quién sabe otras cuestiones más de relacionados con el gobierno que se iban a terminar beneficiando como lobistas o como parte del negocio. Resulta que ellos ya estaban promocionando la prórroga del contrato por 10 años más. En eso ellos han invertido en una campaña mediática, han invertido para tratar de poner de parte a su gente que trabaja en los sectores aledaños del OCP para conseguir opinión pública favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es decir, nosotros damos beneficios a las comunidades. Es ahí donde nosotros decidimos hacer esta campaña mediática, varias acciones, y aquí viene algo importante. Le pedimos expresamente al presidente de la República que dé cumplimiento al contrato y que además que dé cumplimiento al contrato que exija que se cumplan los pasivos laborales desde la óptica de los ex trabajadores. Este acto es sumamente importante porque el presidente no puede decir que él no ha conocido y que él no ha tenido la intención y que finalmente delegó y que no es su responsabilidad. Él tiene la responsabilidad porque hubo un pedido expreso de que se proceda de esa forma. Además,
El mencionado decreto y el reglamento, artículo 11 o 13, si no me falla la memoria, le da la facultad privativa de que él es el que decide sobre el OCP. Es decir, las decisiones que se tomaron son su responsabilidad y el perjuicio que se haya generado es su responsabilidad. Esto es un dato importantísimo, porque si se logra determinar que y si tuviéramos una fiscalía valiente, es decir, que se duela por los recursos de los ecuatorianos y que no se encargara solamente de estar persiguiendo a los enemigos, los rivales políticos y eso, resulta que la fiscalía ya debería estar haciendo sus allanamientos, debería estar recabando información y todo eso, intervenir en este grave perjuicio. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Eventualmente de haberse confirmado que se produjo este perjuicio y se benefició a terceros, se podría consolidar la causal 2 del artículo 129 de la Constitución de la República que fundamenta el juicio político al presidente de la República. Es decir, aquí se rasgan las vestiduras porque parece que Noboa tiene tanto manejo político que termina haciendo y saliendo con la suya, ¿no? Y de eso evidentemente se envalentona incluso en redes sociales o por sus emisarios y salen a decir que les han golpeado al viejo Ecuador, viejo Ecuador. Lo que están haciendo no es nada nuevo, lo que están haciendo es completamente viejo, la forma de cómo se llevan la plata. Entonces, para concluir ya esta ponencia en esta primera parte, resulta que nosotros propusimos estas acciones. Y ahí es que con el Frente Petrolero, Jorge Cáceres, que es su representante, Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y con otras más de 50 organizaciones sociales, decidimos proponer una acción de protección, algo completamente osado. Es decir, era un ciudadano enfrentándose a todo el ejército que con seguridad iban a estar juntos. Es decir, el gobierno, todas sus instituciones y las empresas transnacionales que tienen intereses. Así que accionamos en contra del presidente de la República, que tiene la principal responsabilidad, del ministro de Energía, de la Agencia de Control de los Sectores Estratégicos, de la Procuraduría General del Estado y evidentemente también en contra de OCP y también en contra de Pampa, porque ya se había presentado como la nueva dueña de las acciones. Sin embargo, evidentemente ya sabíamos que se iban a contrataron a los estudios jurídicos aparentemente más sonados acá, sonados también por casos en que han metido sus narices, como es el caso de Muentes, en que trataron de con una acción constitucional disfrazar es decir, sacarle dinero al Banco del Pacífico, ya recordarán qué estudio jurídico estaba metido. Es decir, esos dos angelitos, esos dos abogados que no les interesa el futuro de los ecuatorianos ni nada de eso, sino ellos fueron los abogados defensores de la empresa OCP y de la empresa Pampa, ¿no es cierto? Entonces sí, hay que reconocer sus capacidades y todo. Qué bueno que sería que las capacidades los utilicen para el bien común. No, aquí las utilizan para qué? Para llenarse sus bolsillos, lo cual no, desde la óptica profesional no estaría mal. Lo malo es que se tuerzan las cosas y se tuerce el sentido común. Nos tocó a un tribunal de garantías penales en materia anticorrupción. Miren, yo dije, qué maravilla, al fin nos toca un tribunal, es decir, que haga de tribunal constitucional un tribunal de garantías penales. Digo, tenemos pero qué decepción, qué decepción. Parecían alumnos del doctor Ollarte y terminaron repitiendo el mismo discurso por tecnicismos, es decir, no se fueron al fondo. Pero ¿por qué nosotros decimos que tuvimos una victoria ahí? Porque es una victoria moral, porque si bien es cierto hay un fallo negativo, nosotros hemos apelado, va a la Corte, al Superior, a la Corte Provincial y luego irá a la Corte Constitucional. O sea, el proceso no se ha terminado. Pero en medio como tenemos argumentos y ustedes notan y presentamos la prueba, nosotros, dentro de nuestra estrategia, que no se agotaba en la acción de protección, sino es una estrategia macro que ataca, como se dan cuenta, hasta las altas esferas, eh, ¿no es cierto? Ellos, los puedo decir, ellos cayeron en la trampa desde el punto de vista jurídico. Es decir, se sentaron del mismo lado, manejaron los mismos argumentos y entonces para nosotros, si es que se generara un juicio político, ahí les tenemos sentados en el mismo lado, defendiéndose y rasgándose las vestiduras por defender los intereses de quienes,
de quienes terminaron beneficiándose con la prórroga ilegal. Hemos hecho otras acciones también, pero para terminar este capítulo de la audiencia, eh, resulta que mientras estábamos en la audiencia y Rafael Ollarte, Quintana y compañía se estaban rasgando las vestiduras y tratando de lucirse en la audiencia, ese mismo momento el viceministro de Hidrocarburos estaba firmando y enviando la notificación a OCP de que daba por terminado el contrato conforme nosotros estábamos pidiendo en la demanda. Noten ustedes que esa es una victoria moral para nosotros. Entonces, o sea, ellos tuvieron una pírrica victoria respecto de en esta primera instancia, pero nosotros conseguimos el objetivo. ¿Por qué razón el viceministro hace eso? Porque escuchó en forma directa la argumentación que nosotros dijimos, que aquí se podría cometer peculado, que es lo que hace el viceministro, pensando en que potencialmente el cargo es pasajero, pensando en que este gobierno a lo mejor no se reelige. ¿Para qué se va a jugar sosteniendo una ilegalidad que puede ser constitutiva de peculado? Noten ustedes entonces la importancia de aquello. Pero más adelante, resulta que en esta notificación, este memorándum, que también les voy a pasar, a pesar de que lo hemos difundido en redes sociales, consta algo importantísimo, que la decisión del viceministro se funda en los informes jurídicos, en los informes técnicos y en los informes jurídicos, ¿no es cierto?, de las áreas correspondientes del ministerio, en que le indican, hey, el contrato debió terminar automáticamente. Qué grave todo esto, ¿no? Qué grave todo esto. ¿Por qué? Porque esa es la ratificación de que efectivamente el contrato ya había terminado y del perjuicio al Estado. Noten también que en los últimos días, a consecuencia de esto, aunque no lo quieran reconocer, el gerente de Petroecuador termina renunciando. ¿Y por qué renuncia? Una, porque estamos defendiéndole también al dirigente sindical David Almeida, a quien se le está persiguiendo por justamente hacer lo que yo estoy haciendo. Un ciudadano que está criticando, ¿no es cierto?, la política petrolera, que puede hacerlo, pero además dirigente sindical ejerciendo su libertad de expresión. Pero acá tenemos la otra particularidad ya en este proceso. Es que activamos también el canal de la Asamblea. Le hemos comunicado a la presidenta de la Asamblea para que se comunique a la Asamblea que hay la necesidad de que se cree, si no la comisión de fiscalización, que hoy por hoy también los asambleístas están dedicados a la reelección, a sus campañas, y a lo mejor no está tan activa, pero tiene la facultad de crear una comisión especial para que analicen, ¿no es cierto?, en esta comisión especial exclusivamente el tema del OCP y vean la factibilidad de que si procede o no procede el juicio político, porque todo hay que hacerlo en derecho. Aquí nadie es golpista ni nada por el estilo. Todo, es decir, con base en la Constitución. ¿Es posible? No es posible. Nosotros no actuamos como la ministra del Trabajo, que se invente ese sumario administrativo en contra de la vicepresidenta de la República, sea o no sea de nuestra simpatía, pero hay una violación flagrante de derechos ahí. Y en contra de David Almeida, de la misma forma, se inventa un visto bueno, con clara consigna, ya el inspector del trabajo debía hacerlo. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros sí presentamos, acabamos de presentar hace 2 días, una denuncia por tráfico de influencias y por fraude procesal en el proceso de David Almeida, porque hay serias presunciones. Ese será otro tema, les podemos dar detalles, pero nuestra denuncia está fundamentada. Nosotros jamás presentamos algo de lo cual no tengamos los elementos necesarios como para poder probarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa a raíz de esto? También hemos recurrido a la Contraloría General del Estado. Al Contralor General del Estado incluso nos hemos dado el trabajo de hacer algunos videos que hemos difundido, a veces más allá de que nuestro trabajo es muy serio, pero para ponernos en la onda del TikTok, ¿no es cierto? Hay que combatirles con cucharas de su propio chocolate. Entonces, también a veces hemos realizado algunos videos de TikTok para empatarnos y para que la gente entienda, porque un tema tan osco la gente no se queda ni viendo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que también utilizar de estas recomendaciones que nos da nuestro equipo de comunicación. En virtud de aquello, hemos conseguido nosotros que el Contralor General de Estado se interese del tema, porque hace 4 meses le presentamos la solicitud para que haga un examen especial. Nos respondieron hace 3 meses diciendo de que estaba en una revisión provisional. Pero hasta ahora todavía nada. Sin embargo, el Contralor General del Estado, al ver este video, resulta que sí ha generado un efecto y debo reconocer que de manera muy cortés y todo, ha dicho que está en este proceso, que no puede develar la información
y nos ha invitado a una reunión a los líderes o a los representantes de las organizaciones que estamos vigilando esto, o sea, al de la veeduría del OCP calificada por el Consejo de Participación Ciudadana, al Frente de Defensa Petrolero y al representante de los ex trabajadores, quien habla también, ¿para efectos de qué? ¿Para efectos de qué? De que al menos nos dé el informe cuál es el avance. Creo que está por salir un informe, ¿no es cierto?, que si se asigna la ley y en las cláusulas del contrato sería contundente y lapidario en contra de los responsables. No me quiero adelantar porque no conozco el contenido y vamos a ver si empujamos. Esto se logra gracias a la vigilancia, a la acción, ¿no es cierto? Y a la unidad que conseguimos, alejándonos de los aspectos políticos que conseguimos de parte de las organizaciones sociales. Entonces podemos decir que estamos en camino y por eso hemos iniciado, y con esto concluyo, una cuenta regresiva desde el punto de vista mediático. ¿Para qué? Para que esta cuenta regresiva les vaya recordando que estamos pendientes, ¿no? Que no nos olvidamos. Y entonces esto va generando su efecto, porque somos seres humanos, va generando su efecto en el sentido de que de manera respetuosa, pero firme, les recordamos que estamos atentos y que no nos van a ver, como dije en algunos de los videos, no nos van a ver la cara de tonto de los ecuatorianos. Por supuesto que es riesgoso, por supuesto que nos exponemos a la persecución del gobierno, a la persecución eventualmente de la fiscalía. Pero creo que nuestra lucha es tan legítima y además, modestia aparte, podemos decir, como muchos de ustedes, como todos ustedes, ¿no es cierto? Aquí esto es una lucha legítima y no tenemos rabo de paja, ¿no es cierto? Porque nos han tratado de revisar por todos los medios. Y con este comentario culmino, nos han requerido información inclusive por el SRI, todo eso. Modestia aparte, y no quiero ser aspaviento de esto, acá en el Ecuador, yo en el año pasado y en este año he terminado pagando más impuestos que el presidente de la República. Y no porque mis ingresos sean tan grandes, sino porque él ha de declarar, pero a lo mejor en su país, en su otro país, ¿no? En Estados Unidos o en paraísos fiscales. Pero aquí en Ecuador, por eso mismo yo esperaría que saquen alguna información de esa y les diría, señor Novoa, comparemos los impuestos que usted declara frente a los que yo declaro o a los que muchos ecuatorianos nosotros pagamos para que con nuestra plata contraten estas agencias de publicidad y estos call centers para ser atacados. ¿Por qué? Porque estamos luchando por el bien común de todos. Hasta ahí la intervención. Disculpen si me he extendido, pero en todo caso estoy presto a dar respuestas a las preguntas que ustedes, respuestas concretas a las preguntas que ustedes me realicen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes, llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Damos inicio a la ronda de preguntas. Les recordamos a nuestra audiencia que hoy estamos con el doctor Washington Andrade y el tema del conversatorio es transferencia del OCP al Estado ecuatoriano. Doctor Andrade, leí que la empresa argentina Pampa Energy S.A. Compró el resto de las acciones del OCP, usted también lo mencionó, y ahí quisiera que nos ayude un poco a comprender esa diferencia entre lo que es OCP Ecuador, OCP Limitada, a quién corresponde digamos, esa compra, porque ha adquirido el 100% supuestamente del oleoducto de transferencia de petróleo. Y si eso es nuestro, porque ya es nuestro, porque ya pasó el tiempo de la concesión, eh, ¿cómo lo podemos pelear? Porque si bien hay esa orden que usted también lo menciona del viceministro de Hidrocarburos, de que que se comience a hacer este trato para que OCP Ecuador pase digamos, a la propiedad del Estado, pero ese mecanismo, esos mecanismos medios oscuros que hay, ¿no? Con estos accionistas que vienen a través de Argentina, donde es la sede de esta empresa Pampa Energy, ¿cómo funciona y cómo podemos hacer para que no nos engañen y después digan, no, nosotros tenemos la propiedad y el Estado recibe, qué sé yo, tal vez los platos rotos, todas esas, esos pasivos que usted también habló, que no se deberían transferir? Gracias, Jimmy, por la pregunta.
A ver, voy a ser completamente preciso. El consorcio que se conformó acá en el Ecuador para la construcción fue compuesto por varias empresas que en sus denominaciones han ido variando. Ahí tenemos Occidental, Repsol, es decir, las empresas que explotan los bloques petroleros desde hace años aquí en Ecuador. Ellos conformaron la empresa OCP Limited. Esta OCP Limited no tiene domicilio en el Ecuador, tiene domicilio en Islas Gran Caimán. Constituida así la compañía y luego, con una especie de domicilización, ellos constituyen la empresa OCP Ecuador SA. Entonces, noten ustedes que hay dos empresas OCP. La OCP Ecuador SA, con lo cual se disfraza OCP Ecuador, y claro, toda la gente dice, ah, pero es una empresa ecuatoriana. Sí, pero es una empresa ecuatoriana cuyas utilidades las transfiere en su integridad, en su totalidad, al paraíso fiscal donde tiene su domicilio OCP Límites. Ya. Entonces ahí estamos claros. ¿Qué acciones compra Pampa? Pampa no compra las acciones de OCP Ecuador SA acá en el Ecuador. Compra el 100% de las acciones de OCP Limited de Límite. Islas Gran Caimán. Pero como compra esas acciones, se convierte en propietaria de todas las acciones de OCP Ecuador. ¿Si me explico? Esa es la transacción y con eso pretenden vulnerar nuestro derecho, nuestra legislación, indicando nosotros somos los nuevos dueños. Y por eso acá en el gobierno de Milei se presentan también como los grandes, es decir, como un gran negocio en que está la expansión de las empresas argentinas que ahora ya son dueños del OCP Ecuador. Pero claro, nada más falso, porque yo creo que Pampa Energy va a tener que dar una explicación o se va a quedar básicamente con las acciones nominales de OCP Limited allá, porque nosotros los ecuatorianos deben saber ellos que nosotros los ecuatorianos no vamos a permitir que ellos se hagan dueños de nuestro OCP. Esto es, ya nos han dado informaciones de que les ha dolido tanto, ha sido prácticamente como sacarles la plata del bolsillo. Así que no saben qué hacerse. Por eso nosotros, y también aquí hay que hacer una reflexión. Aprovecho esta pregunta para hacer una reflexión. El OCP debe ir en beneficio del Ecuador. El OCP debería ser operado por Petroecuador, que en algún momento en la década de los 70 con el SOTE se hizo cargo a través de CEPE. Y recuerden que también había la misma discusión que no podíamos hacerlo y todo eso. Y CEPE y luego Petroecuador han demostrado que fueron eficientes para administrar el SOTE a tal punto que hicieron ciertas ampliaciones con el cuerpo de ingenieros del ejército. Y no solo eso, que alargaron la vida útil del OCP fabricando incluso las mismas piezas, ¿no? O sea, eso es un tema patriótico y lo ha hecho adecuadamente. Lo mismo se puede hacer con el OCP, más todavía siendo una infraestructura más moderna y todo eso, ¿no es cierto? Y entonces el medio pasa a administración de Petroecuador, evidentemente bajo estrictos controles de transparencia para evitar la corrupción, porque ese es otro de los pretextos que tienen, desacreditar a todas las empresas públicas para decir hay corrupción, preferible que esté afuera, ¿no? Pero aquí viene la otra parte. O la otra solución es que se convierta a OCP Ecuador S.A. en EP mediante un decreto. Entonces, toda su infraestructura, todos los empleados, todo lo que está, es decir, solamente pasa a llamarse EP. Esa es la particularidad, pero siempre con controles de transparencia. Y hay una tercera vía, ¿no es cierto? Siempre pensando en el beneficio del Ecuador. Bueno, perfecto, saquemos la licitación, pero saquemos la licitación en un proceso transparente y en un proceso en que el Ecuador lo que termine pagando a la empresa es un fee a la empresa que se haga cargo de la operación es un fee. Digamos, podemos establecer márgenes, un 20%, diría yo hasta un 30%, eso ya habría que establecer técnicamente el punto de equilibrio, pero noten ustedes que el gran porcentaje sería en favor de quién, del Estado ecuatoriano y del bien común. O sea, hay formas de hacerlo y ahí es donde retomo la parte de la pregunta. Pampa, si quiere hacerse cargo del OCP, hágalo con transparencia. Primero exija que se cumplan los pasivos, ¿no es cierto?, laborales, ambientales, exija que se entregue funcionando y claro, participe en la licitación es decir, como accionista de OCP Límite, pero
los parámetros de la licitación deben ser claros, que el Ecuador se termine beneficiando en no menos de un 70% de lo que produce el OCP. Ahí podremos encontrar, porque tampoco hay que tenerle miedo a la empresa privada, ¿no es cierto? Si es que ellos, ¿no es cierto?, con transparencia ganan un porcentaje razonable, nadie tiene por qué asustarse. ¿No es cierto? Esa es la cuestión. Así es como funcionan los peajes, así es como funciona. Todo hay que encontrar los puntos de equilibrio. Lo malo es que se pretenda hacer una prórroga del contrato para dejar sin efecto la recuperación, el pago de los pasivos laborales, ambientales y además que todo el beneficio sea para la empresa privada. Parece que tenemos un problema técnico. Recordemos que en Ecuador hay muchos cortes de energía y ojalá que esto no sea solamente pasajero. Em, no lo podemos recuperar. Ahí está de nuevo con nosotros. Doctor, continúe. Veo que se cortó un poco su señal, pero ya tenemos Ya. de nuevo Bueno, con nosotros al doctor Washington Andrade. muchas gracias. Y pido disculpas a la audiencia. Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Es decir, he tenido hoy día como 3 entrevistas y en las 3 se ha interrumpido la señal, ya porque se va el internet, ¿no es cierto? O ya porque se va la energía eléctrica en los lugares donde está. O sea, eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Esa es una muestra de la improvisación de este gobierno. Pero bueno, para concluir esto, el mecanismo debe establecerse con transparencia. Por eso es importantísimo el informe del Contralor General del Estado, donde determine responsabilidades, pero también haga la función preventiva. El Contralor General del Estado no puede estar solamente para hacer informes después de que ha ocurrido, después de que los angelitos ya están disfrutando de vacaciones y de lo mal habido, y después tratar de recuperar el dinero. Tiene que hacer un trabajo preventivo. Nosotros le estamos denunciando y le estamos pidiendo que haga esto. Si esto se hace a tiempo, la empresa todavía está acá, lo que tenemos que hacer es necesariamente hacer aplicar las cláusulas del contrato. Espero no haberme desviado en la respuesta, pero este es el mecanismo. Por lo tanto, Pampa Energy va a tener que ceñirse a la ley ecuatoriana. Y si quiere quedarse como CP, el límite en Islas Gran Caimán, pues que tenga esa empresa ahí. Pero yo no sé, y no tengo ustedes, ¿para qué compran, invierten dinero en una compañía que ya se le terminó el contrato? Sin embargo, ahí ustedes pueden encontrar los enlaces de lo que ya estaba y de lo que eventualmente ellos pretenden continuar. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Bueno, continuamos y tenemos una manito alzada desde Colonia, Alemania. Por favor, Elizabeth, está en tu micrófono. Sí, muchas gracias, Jimmy. Sí, muchas gracias a Washington Andrade por estar aquí con nosotros, de verdad, explicándonos este tema que es tan complejo realmente. Es una temática difícil de entender por lo técnico que, ¿no? Por la técnica, lo técnica que es, de ahí que muchas gracias por darnos esas luces. Am, a ver, nos decías que OCP Limited o Limitada es el único accionista y que está afincada en la isla Gran Caimán, ¿no? Según entendí. Yo buscando en internet veo que hay una empresa que se llama igual, pero que está afincada en UK, ¿no? Aquí dice que pertenece al gobierno de Inglaterra, ¿no? Y luego tenemos esta conexión con la empresa Pampa Energy, en Argentina, ¿no? Y sabemos pues que Inglaterra y Argentina también tienen una conexión de alguna u otra manera, ¿no? A mí me sorprende simplemente todas estas conexiones y me pregunto quién realmente está detrás de esta empresa, quién se esconde bajo este nombre o quiénes y um, a quién le beneficia esta prórroga realmente, porque hay un beneficio, me pregunto, ¿cuál es el beneficiario? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta prórroga? Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esa acertada pregunta. A ver, si hay otra empresa, puede consistir o puede tratarse de un homónimo, habría que verificar. Nosotros tenemos información y soportamos lo que decimos en la información certificada que obra del contrato
de esta prórroga del contrato que hicieron, como les conversaba y les relataba, que encontramos en una notaría. Entonces son documentos oficiales. Acá tenemos OCP Limited. ¿Por qué le decimos, dice LTD? ¿Cómo se pronuncia en inglés? No soy tan bueno para el inglés, ¿no es cierto? Pero es OCP Limited o limitada, es OCP. ¿Y cuál es su domicilio? De acuerdo a los documentos que tenemos, es en Islas Gran Caimán. Es posible que por esa razón el verdadero domicilio sea el que tú manifiestas, Elizabeth, pero realmente, como aparece en los documentos, dice domiciliada en Islas Gran Caimán. Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, a lo mejor la jurisdicción y el régimen está sujeto a la empresa en que tú has encontrado. No me puedo atrever a decir eso porque, bueno, tampoco puedo llegar yo allá porque lo que estoy yo, lo que estamos nosotros, es en determinar quiénes son los accionistas de OCP Ecuador S.A. ¿Y quién se ha presentado? Pueden revisar en la página web de Pampa Energía o Pampa Energy de Argentina. Pueden revisar y ahí, al buscar el OCP, ellos ya se declaran dueños del OCP y dice que ha comprado el 100% de las acciones de la empresa OCP Limited. ¿Por qué esto? ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque también tenemos documentos donde efectivamente aparece que ellos han comprado las acciones. Este registro no aparece en el Ecuador todavía. Hemos llegado a esta información porque, repito, se les durmió el diablo, como se dice, y pudimos llegar a estos documentos. Y para firmar estos contratos debieron acompañar documentos habilitantes. Es por eso que tenemos esta información certificada, es decir, no podemos transgredir ni estamos elucubrando. Esa es la razón. Ahora, yo puedo hacer un comentario desde la óptica de ecuatoriano. En el mes de mayo yo estuve en Miami y mantuve reuniones de alto nivel, siempre digo con transparencia y todo eso, pero una de estas reuniones de alto nivel que tengo, digo confidencialidad no puedo decir, pero se trata de un empresario conocido, estaba tratando de resolver un tema de tipo laboral, es decir, buscando el mejor beneficio para nuestros clientes. Resulta que era de estos empresarios que jugaba a golf con los Isaías, con Lazo, con los Vegas, y que conocía cómo se movía y que le habían conocido desde niño al Mr. Daniel Noboa, ¿no? Y ahí realmente yo vine tan indignado que puse incluso un tuit sin develar la información completa que me habían dado y con nombres y todo eso, pero realmente vine indignado porque lo que me dijeron, me informaron es que las decisiones principales de los temas estratégicos del Ecuador se toman en Miami. Esa es la cuestión. Por eso vemos la continuidad de los viajes a Miami de parte de Mr. Daniel Noboa y todo ello, ¿no es cierto? Y ahí es donde se toman. Ahí podemos decir, ¿quiénes viven en Miami? Yo tuve algo sintomático y luego cuando lo dije, se paró. ¿Por qué razón? El tío de Mr. Daniel Noboa, el señor Noboa y Casa, que fue presidente del Barcelona, y lo digo directamente, empezó a hacer una suerte de acoso con los troles que normalmente él se manejan, es decir, una suerte de ataques con los troles. Y cuando yo a mis expertos en comunicación hice que noten, todos estos troles eran de parte de él, es decir, los que normalmente a él les replican sus publicaciones. Logré identificar que entonces estaba recibiendo un ataque de este señor Noboa desde Miami. Ahí pude encontrar, por las informaciones que, repito, recibí, pude encontrar que donde podemos ver el círculo de interesados en estos negocios y que luego se convierten en lobistas, ¿no? Pero esta es la información que puedo dar, la puedo demostrar, ¿no? Porque hice capturas de pantallas y toda la cuestión. Pero cuando yo lo dije en alguna entrevista, resulta que el señor parece que se dio cuenta y sabe que está hablando con personas serias, se detuvo, ¿no? Porque esto le puede ser extensivo, le puede ser extensivo. Pero ahí, por ejemplo, podemos encontrar, solamente démonos cuenta de que el actual presidente de la República se pertenece a uno de los mayores grupos empresariales y financieros del Ecuador. Ya sabemos que manejan grandes negocios y que se han denunciado que varios de los negocios que tienen con el Estado, ¿no es cierto?, están involucrados en empresas relacionadas. Ahí ustedes pueden encontrar las respuestas de quienes eventualmente terminarían siendo los beneficiados de esta prórroga. Un gran negocio de 1.500 millones de dólares, las comisiones deben ser jugosas, supongo, ¿no es cierto?, para los allegados al poder.
Eso es lo que estamos frenando nosotros. Entonces, y eso es lo que deberá investigarse eventualmente aquí. Lo que sí tenemos certeza es que hay beneficiados. ¿Quién termina siendo el beneficiado? Es decir, legalmente siguiendo esa trazabilidad de los ingresos que produce el OCP. Tenemos ahí que si Petroecuador llega a pagar o ha pagado esas facturas de 10 millones de dólares mensuales por estos más de 10 meses, tenemos 100 millones de dólares, más los otros ingresos. Si estos ingresos van evidentemente a OCP Ecuador, a OCP Ecuador S.A. ¿Y a dónde remite el dinero OCP Ecuador S.A.? A OCP Límites de allá. Y hoy por hoy, dependiendo de la fecha donde se ha hecho, terminaría siendo Pampa. Ellos son terceros. Y como son terceros, evidentemente aquí las acciones o las omisiones que se han hecho, en que se han incurrido, terminarían beneficiando a terceros. Así que no hay vuelta a quedarse acá, ¿no? Esto no es un negocio, esto no es un negocio del Nuevo Ecuador, es un clásico negocio al estilo del viejo Ecuador, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros denunciando. Ojalá esta respuesta satisfaga su inquietud. Muchas gracias. Sí, bueno, acabo de caer en cuenta que las Islas Caimán pertenecen al Reino Unido. Gracias. De ahí Sí, que se aclara todo. también lo iba a decir, pero no quería Sí, caer en una eh, imprecisión. Gracias por esa sí, información. eso. Y quería en nombre de él también expresar nuestra solidaridad con David Almeida, sí, porque sabemos y seguimos desde lejos pues todo lo que está pasando. Tal vez puedas hacerle llegar nuestros saludos y nuestra solidaridad. Gracias. Gracias, así lo haré. Me tengo que reunir con él. Presentamos la denuncia en contra de la ministra del Trabajo y en contra de otros funcionarios del exgerente de Petroecuador, no porque renunció, sale del juego. Y vamos a empezar las acciones. Vamos a exigirle a la fiscal general, porque esto tiene fuero de corte nacional, que con toda la agilidad que ha actuado en otros casos, en este caso también actúe. Aquí quiero hacer un paréntesis para que sepan por qué presentamos la denuncia por fraude procesal, por ejemplo. Nosotros que llevamos el expediente, vimos que mandé a sacar copia con uno de mis asistentes. Mi asistente fue a sacar copias y para variar, porque son un poco vagos acá los funcionarios, no tenía foliado, es decir, no tenía la numeración de cada una de las páginas. Y es una práctica común a veces que se hacen asistir por los usuarios. Entonces le dijo el inspector, ¿sabe qué? Yo para darle las copias necesito foliar, necesito poner la numeración. Ayúdeme usted. Quien folió el expediente fue mi asistente, es decir, con la revisión del inspector del trabajo. Es decir, su grafía consta en el expediente. Y en la foja 88 había un sobre que contenía el CD donde era la prueba reina para concederse o no el visto bueno. Esta foja 88 la puso con puño y letra mi asistente, y claro, con la veña del inspector del trabajo. Luego se retiró. Yo tuve la precaución de ir a revisar el expediente y ella tomó una fotografía de esto, pero yo fui a revisar el expediente y tomé expresamente la fotografía de la foja 88. ¿Y qué resulta? Que cuando tuvimos la audiencia, entre gallos y medias noches, resulta que suspendieron la audiencia porque el CD que aparentemente sacaban de ahí, no nos dejó ver el inspector, ese CD no se abría. Es decir, Petroecuador se iba a quedar sin su prueba reina. Suspenden la audiencia porque dicen que hay un problema técnico, no sé qué. Cuando regresamos y se reinstala la audiencia y David Almeida no podía concurrir porque estaba operado con una cirugía de emergencia que le hicieron, estaba con oxígeno y todo eso, y así querían que comparezca a la audiencia. Cuando vamos allá y reviso el expediente, resulta que la foja 88 con la letra de mi asistente y ese sobre que estaba ya no estaba. Estaba otra foja con otra letra y con otro sobre y con otro sobre que contenía otro CD. Ahí sí el CD les valió, ¿no? Y esa es la prueba reina con la que supuestamente le terminan sancionando. Eso se llama mutilación del proceso, pero fraude procesal. ¿Por qué? Yo puedo certificar de que se realizó un cambio fraudulento en el proceso. Y eso está sumado a las llamadas telefónicas que el inspector del trabajo había recibido momentos previos a la audiencia, donde a voz en vivo no se dio cuenta que otro de los asistentes, de otro de los abogados estaba por ahí, era una pasante, no le reconoció, y habló y le dijo, hermano, no te preocupes, esa audiencia se hace porque se hace y yo concedo el visto bueno.
Ojo, esos son indicios. ¿Pero qué nos permite hacer todo esto? Nos permite denunciar, pedir detalles de llamadas entrantes, salientes con números de radiobases, celdas y determinar qué números de teléfono les llamaron al inspector del trabajo para que cumpla la consigna. Esto tiene una tipificación en nuestro Código Integral Penal. Así brevemente les informo para que ustedes vean cómo se manejan. Todo esto debía hacerlo la vicepresidenta Abad, es decir, presentar una denuncia, porque es evidente que están coaligados para romper el orden constitucional como lo han hecho, ¿no? Como lo han hecho. Eso es, de paso les doy esta pastilla. Nosotros sí presentamos la denuncia, David Almeida, para defender el derecho a la libertad de expresión de los dirigentes sindicales, está sacrificándose, presentando una denuncia, pero no caemos en el juego de ir por la vía solamente laboral y esperar años que nos resuelvan y después regresar a su puesto o no, o todo eso. No, no, no. Aquí la lucha es por desenmascarar estos procedimientos que todos sabemos que existen, pero nadie se atreva a develarlos. Por eso hemos presentado una denuncia les cuento algo de las pocas bases que tenemos para presentar. Como se dan cuenta, tenemos sustento para presentar la denuncia, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, muchas gracias. Yo le paso el saludo, Elizabeth, a David. ¿Alguna inquietud más? Sí. Una última pregunta, tal vez de aquí, de Edmundo, que tiene la manito alzada, porque sabemos de su tiempo y además la situación que está en el país con la energía, que en cualquier momento se nos va. Una pregunta rapidita, Edmundo, para terminar el conversatorio. Sí, rapidito. Claro, es bastante la información que hemos recibido y yo trato, digamos, hacer una idea de cómo fue ese contrato o fue una venta en 1999, digamos, por 1.500 millones, digamos, entre el Estado. Fue un contrato con OCP Limitada o fue una venta, porque a la vez ahora, digamos, tenemos a Pampas que dice que ha comprado todo, a la vez usted comenta de que ha estado en Miami, ha escuchado, ha participado en conversación, y a la vez tenemos el agregado de que el presidente Noboa en diciembre 18, como lo señaló, ha participado en un encuentro con estos señores. Noboa tiene participación entre los acreditados, digamos, CP Ecuador. Trataría, digamos, a Perdón. ver si me he hecho entender. Edmundo, sí. A ver, es válida la pregunta, pero contiene algunos elementos imprecisos que no los dije yo exactamente. 18 de diciembre del 2018 se firma un acuerdo ignominioso. Ahí estábamos en el gobierno de Lenin Moreno, entre un consorcio, es un grupo de empresas petroleras, de empresas OCP, con el Estado ecuatoriano, a quien califican como la República. Ese es otro tema que está relacionado con todo esto, con la lucha de los trabajadores y con la forma como se viola la soberanía del Ecuador. Ese fue un dato que lo di porque estamos demandando la inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Ese es otro tema. Sí, Ahí no disculpe, mencioné hay un encuentro de todas formas entre Noboa y no, OSP. tampoco, perdón, tampoco hablé de ningún encuentro realmente del presidente Noboa. Lo que me referí es a que hay una audiencia de mediación que se dio entre el gobierno de Noboa, no entiendo que no estaba el presidente Mr. Noboa, sino que estuvo la ministra o el delegado, el viceministro de hidrocarburos, en una audiencia de mediación. ¿Por qué no tenemos la precisión de quiénes estaban ahí? Porque esa acta de mediación tiene un carácter confidencial. Entonces, ese es el documento al cual no hemos podido tener acceso. Pero sí tenemos la constancia de que se dio la audiencia de mediación, eso consta en la escritura pública, de la prórroga del contrato que celebraron el 19 de enero del 2024. Entonces, con esa aclaración, lo que nosotros podemos decir es que nos referíamos a que aquí sí podemos presumir quiénes están alrededor, ¿no es cierto? O quiénes estarían haciendo el lobbying para efectos de que este contrato se prorrogue, habida cuenta de que las transacciones se realizan, ¿no es cierto?, en domicilios o en paraísos fiscales, como acabamos de este rato de determinar que Islas Gran Caimán
o Islas Caimán pertenecen evidentemente a otro estado, pero que son conocidos como paraísos fiscales. Esas transacciones no las podemos controlar. Lo único que podemos decir y presumir que los lobistas, ¿no es cierto?, deben tener sus vinculaciones con el gobierno o deben ser allegados al gobierno para terminar beneficiándose de esto, como es, creo, entiendo, una práctica común que es discutible éticamente, pero sobre todo si se tratan de familiares del presidente de la República sería gravísimo, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Eso tendrá que determinarse, investigarse, si se abre una investigación por peculado. Señor Andrade, quería antes de terminar agradecerle mucho por su valentía, por defender los intereses nacionales. También quería manifestar nuestra solidaridad y lamentamos mucho lo sucedido con su hija Milka, que también estuvo aquí con nosotros como ponente y que fue víctima del acoso de los troles de la mafia mediática y seguramente que contribuyeron a la muerte de Milka. Sí, por favor, tome nuestro agradecimiento, eh, toda nuestra solidaridad y repetimos, nuestro agradecimiento por su valentía, por defender los intereses nacionales. Continuamos y quisiera que para terminar nos dé unas últimas palabras para nuestra audiencia. Muchas gracias, gracias Jimmy, gracias Marta. Entiendo que sí, entiendo que alguna ocasión estuvo invitada a este espacio. Y sí, en los últimos días, hace 2 días, se develaron los chats de Villavicencio, uno de los chats, porque hay mucha más información. Mi hija fue víctima de acoso por parte de los troll center allegados a Villavicencio, que controlaba Villavicencio, que los financiaba Villavicencio con dinero que provenía incluso de varias fuentes y también de fuentes estatales. Recordemos de que el gobierno de Guillermo Lasso estaba en ese tiempo y evidentemente hubo una persecución atroz. Y es algo que yo, evidentemente, yo sabía, presumía. Yo a mi hija que estuvo haciendo un posgrado en Europa siempre le dije, por favor, solo dedícate al posgrado, después vienes y luchas acá. Pero ella quiso prácticamente inmolarse por el país y, y bueno, sabía que las consecuencias podían ser graves. Jamás le perdonaron que haya sido decisiva e influyente en la pérdida de esa consulta popular mañosa y eso. Y realmente fue víctima de un acoso en todos los aspectos, le crearon imágenes y todo eso. Esta información me está dando, nos va a pasar la posta, o sea, correspondería, he hecho un pedido formal, no faltaba más, de la información que ellos disponen para que sean parte de los elementos con los cuales voy a presentar una denuncia. Voy a presentar una denuncia en contra de las personas que manejaban estos portales, del portal de investigación. Ahí está la hija de Villavicencio, está este señor Najas, están otras personas más, y lamentablemente vemos que hay vinculaciones para tener acceso a información de circulación restringida con la fiscalía. Ya vemos que este señor Najas nos indican que es el diseñador de estos famosos logotipos que escandalizan los casos que la fiscal general quiere mediatizar. Entonces ya vemos por dónde va. Les agradezco mucho por esa solidaridad. Yo lo que hago es continuar esa lucha, ese idealismo que tenía mi hija, que compartíamos y que yo tenía muchas esperanzas para efectos del país por ella, pero realmente se vio muy, muy afectada por eso. Y bueno, a tal punto de que tenía ella a pavor volver a salir en entrevistas, salir en fotografías o en redes sociales y todo, porque le atacaron de tal forma que evidentemente minó mucho su autoestima y terminó afectándole eso y terminó muy decepcionada del país, terminó muy decepcionada. Bueno, hasta ahí les agradezco mucho, perdón que me quiebre en esa parte y les agradezco mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Washington Andrade, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos
el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes en colaboración con Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches aquí en Europa.